Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos la semana pasada, que se titula Los movimientos políticos, sociales y gremiales. Y pues el aprendizaje esperado es que ustedes puedan ubicar cuál es el contexto social en el que está desarrollándose el movimiento estudiantil de 68 y los movimientos sociales que se están generando en todo México a partir de esta inconformidad, que no nada más es de estudiantes, ¿no? Sino es de varios gremios y que no nace nada más en México, viene de otras situaciones. En fin, los movimientos sociales que vamos a tener a lo largo de esta clase vienen en la página 200 de su libro y es un pequeño cuadro que nos enumera cuáles son los principales movimientos, además de los años y los líderes que van a comandarlos. Ahorita lo vamos a ver, pero por lo pronto les voy a decir el contexto. El régimen priista vivió durante el compendio entre 1940 y 1970 su máximo esplendor. Recuerden que en el video pasado habíamos dicho que esto se llama el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano. Estas características fueron predominio del partido oficial en los cargos de elección popular. Él fomentó y él controló institucionalmente las organizaciones populares, amplió la intervención del Estado en la economía, en la cultura, en la organización de la sociedad, el control autoritario de los movimientos obreros y campesinos, así como protagonistas del presidente que prácticamente todas las esferas de la vida nacional. Estamos hablando del PRI. El PRI era omnipotente y omnipresente dentro de toda la organización social de México. Con el estallido de movimientos campesinos y obreros a partir de los años 50 comenzó a ponerse en entredicho la estabilidad política del régimen. ¿Cuáles son los movimientos que surgieron? El primero es el movimiento jaramillista, que surge en 1957 con Rubén Jaramillo, y él demandaba el reparto de tierras a los campesinos y la paga regular y justa a los ejidatarios. El 23 de mayo de 1962 es asesinado con su esposa y sus hijos por el ejército. El siguiente movimiento es en la sección 18 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 1958 y son comandados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa. El 1 de julio del 58 estalló una huelga generalizada en el sector ferrocarrilero para solicitar aumentos salariales y democratización de su sindicato. Este movimiento fue reprimido y sus dirigentes encarcelados. Las secciones 34 y 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros es el siguiente movimiento, también surge en 1958 y son comandados por Ignacio Hernández y Carlos Castillo. Este movimiento se organiza para demandar un aumento salarial y depurar las representaciones sindicales. También vamos a tener la Alianza de Telegrafistas en 1958 y son comandados por Israel Villavicencio. El 4 de agosto se lanza la huelga, 7,000 telegrafistas demandan el aumento salarial y la destitución de líderes. El paro es por tiempo indefinido. El ejército toma posesión de las instalaciones de Telégrafos de México el 5 de agosto. Tenemos también el movimiento revolucionario del magisterio. El magisterio obviamente son los maestros de 1956 a 1959 y son comandados por Otón Salazar. El pleno periodo electoral, los maestros de primaria exigen a la Secretaría de Educación Pública el 14% de aumento salarial o de lo contrario se irán a huelga. El gobierno responde con represión, es decir, empiezan las represiones. Y después tenemos la Asociación Mexicana de Medios Residentes e Internos de 1964 a 1965 y son comandados por Guillermo Calderón. Y se trata de un grupo de internos y residentes del hospital, donde Hospital 20 de Noviembre, donde se declara la huelga. Como ustedes ven, no nada más estamos hablando de movimientos sociales en cuanto a campesinos y obreros, sino a diversos sectores magisteriales, doctores, ferrocarrileros, telegrafistas, que están inconformes con los pagos. Si bien yo había dicho que en el desarrollo estabilizador y en el milagro mexicano los obreros empezaban a ganar más por estabilización en la economía, obviamente va a haber una migración de personas que van a llegar del campo hacia la ciudad y esto va a generar que empiece a malbaratarse la mano de obra, como habíamos dicho, ¿no? Entonces van a exigir que se les pague más porque obviamente se les va a pagar menos por trabajar más, porque como hay más mano de obra se va a empezar un despido injustificado, ¿no? Entonces va a haber un conflicto, algo así como lo que pasaba en Europa con lo que habíamos dicho antes con estos sistemas sindicales.
Bueno, los ferrocarrileros demandan un alza a los salarios y empezaron la huelga, como ya lo vimos. Obviamente siempre están ligados los sindicatos al PRI, porque aquí va a empezar un sistema de mercantilización y de compra de votos. Es decir, el PRI ha sido muy famoso, no estoy diciendo que sea mi postura, pero el PRI es muy famoso por este sistema clientelar. El sistema clientelar que va a empezar justamente con el PRI, habla sobre que el PRI compra votos, es decir, vas a las fábricas y les dices a tus obreros, te voy a dar ciertas ventajas como trabajador si tú votas por el PRI en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, el sistema clientelar es una característica muy, muy popular del PRI y que lo van a retomar otros partidos, pero va a ser excelencia del PRI que lo va a hacer ganar y perpetuarse por más de 80 años, ¿no? Entonces, esta es una de las características. El gobierno encarceló a Vallejo y Campa, acusados de comunistas. Aguas con esta palabra, es importantísima porque la palabra comunismo es lo que va a detonar un miedo en México y no nada más en México, en el mundo. Cuando hablamos de la Guerra Fría habíamos dicho que es una guerra bipolar entre dos ideologías, tanto los capitalistas contra los comunistas. Y entonces todo el mundo tiene miedo de volverse comunista porque es eso extraño, ¿no? Y además es de la URSS. Entonces, aquel que está echado de comunista, pues es mal visto en el mejor de los casos. En el peor de los casos es perseguido y asesinado o torturado, ¿no? Bueno, la militancia que era ilegal en esa época también ocupa los locales del sindicato y muchos ferrocarrileros fueron despedidos en ese mismo año. Maestros, trabajadores, intelectuales, obreros y profesionistas salieron a las calles para pedir mejoras. El Frente Sindical Magisterial, como ya lo habíamos dicho, de los maestros, es dirigido por Otón Salazar y empieza la huelga de la Secretaría de Educación Pública. Dentro de esta ola de protestas, también a finales de 1964, un grupo de médicos del Hospital 20 de Noviembre, como ya habíamos dicho, demandan públicamente aumentos salariales y también son reprimidos. La reacción gubernamental consiste en sustituir a los médicos del hospital por otros de formación militar, aunada al secuestro de las enfermeras y al encarcelamiento de sus líderes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la base de lo que va a generar el movimiento estudiantil de 1968 o el movimiento más importante en cuanto a lo que se va a generar en México. ¿De acuerdo? Que no es una situación de México, pero vamos a ver. Bueno, en Europa tenemos algo que se va a llamar Mayo Francés. En 1968, por allá en Europa, por allá en París, en Berlín, todas estas ciudades grandes, importantes, se va a generar movimientos de jóvenes que están inconformes tanto por la Guerra Fría como por situaciones del gobierno, porque además recuerden que en Europa se está dando una crisis existencial y también una crisis económica, que no va a sacarla, lo van a sacar de esas crisis, tanto el Plan Marshall implementado por Estados Unidos como el estado de bienestar y el Plan Marshall, ayuda de parte de Estados Unidos, ayuda a Europa, y el estado de bienestar de parte de Inglaterra ayuda a sus mismos ingleses para poder salir de esto, y la perestroika ayudaba a Rusia, pero eso va a ser ya a finales de 1990, ¿de acuerdo? Otra situación que está pasando en Europa es la primavera de Praga. La primavera de Praga se les llama primaveras porque es cuando florece la libertad, podríamos decirlo así. Entonces, en Praga se van a dar estas serie de manifestaciones, pero inician por parte de jóvenes de universidades, que son jóvenes intelectuales que se empiezan a manifestar en contra del gobierno y que hacen que la gente lo siga, ¿no? Entonces se le llama Primavera de Praga y que va a generar una situación de primaveras en todo el mundo, donde los jóvenes estudiantes se van a empezar a manifestar en contra de su gobierno. Bueno, los antecedentes. En noviembre del 64 el movimiento médico empieza con el conflicto que habíamos dicho del hospital del 20 de noviembre. La Universidad de San Nicolás en Hidalgo, en Morelia, desde 1961 había conquistado una ley orgánica democrática y tenía una influencia importante de la izquierda, además de ligarse a las luchas populares. En el 67, los estudiantes sonorenses se sumaron y encabezaron la protesta popular por la imposición de Faustino Félix Serna como candidato del PRI a la gobernatura de la entidad. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos en 1968 organiza la marcha estudiantil para la Ruta de la Libertad, cuya demanda central es la libertad de los presos políticos. En mayo del 68, la dirección del Partido Comunista Mexicano se reúne por primera vez con el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.
El miércoles 24 de julio los estudiantes realizan protestas contra las agresiones de la policía y el 26 de julio se llevan a cabo las manifestaciones autorizadas por el Departamento del Distrito Federal. Obviamente, chicos, estas manifestaciones son por las represiones que se están dando a los movimientos estudiantiles, movimientos ferrocarrileros, agraristas, etcétera, de todos estos gremios que se están dando, y los jóvenes se están manifestando en contra de la represión del Estado, es decir, el uso del ejército para reprimir estos movimientos, porque en teoría la libertad es algo que debe de dejarse, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de manifestación, que después se van a implementar en los artículos de la Constitución y que va a prohibir, que se supone que el gobierno debe de dejar que la gente se manifieste y no reprimirlas, que muy pocas veces se ha generado. Pero en 1968 se va a dar una represión máxima en cuanto a los movimientos, aunado a toda esta situación que se va a generar. Pero bueno, también recuerden que contextualmente a México en este año es asignado los Juegos Olímpicos, razón por la cual México tiene que hacer una fuerte inversión para poder sustentar la creación de estadios y de recursos para poder recibir tanta gente, ¿no? Porque recuerden que los Juegos Olímpicos recibe deportistas extranjeros, pero también recibe mucho turismo, ¿no? Entonces, necesitabas dinero para poder enfrentar esta situación, por lo cual el gobierno toma la decisión de recortar aún más ciertos recursos para ciertas instituciones, ¿no? En este caso, pues de las más golpeadas van a ser la educación, y es lo que yo creo que es una jugada triste o mal hecha en este momento, porque el presidente está viendo las inconformidades tanto de los estudiantes y hace un recorte a la educación, cosa que va a generar que obviamente pues se haga una sublevación aún mayor, ¿no? Pero bueno. El 27 de julio, el jefe de la policía del DF niega que los disturbios hubieran sido promovidos por auténticos estudiantes y señala como culpables a los agitadores profesionales. El domingo 28 de julio, las autoridades retiran las barricadas mientras que grupos de estudiantes se mantienen dentro de los edificios escolares a puertas cerradas, ¿no? El domingo 28 de julio las autoridades retiran las barricadas mientras otros grupos se mantienen dentro de los edificios escolares. El martes 30 de julio un convoy sale a las 12 horas del campo militar número 1 con dirección al primer cuadro de la ciudad, que de hecho de aquí hay una leyenda muy curiosa, ¿no? Por ahí dicen que, por ejemplo, hay una estación oculta entre Metro Normal, que es, Colegio Militar, que es donde se encuentra este campo militar, y que conecta directamente con el Palacio Nacional en el Zócalo, ¿no? Que es una estación como especial. En dado caso que llegara a haber un disturbio mayor en el Zócalo, inmediatamente el ejército está autorizado a dirigirse inmediatamente, ¿no? Llegaré en 5 minutos. Entonces, ese es un mito y la verdad no se ha comprobado, pero surge a partir de este movimiento. Pero bueno. El 24 de septiembre de 1968, el ejército invade el casco de Santo Tomás, uno de los campus del Politécnico, allá en Zacatenco. Pero antes de esto pasa una situación muy importante que me gustaría comentar y que me parece que ya les había comentado cuando ustedes estaban en segundo. Recuerden que yo les había dicho que el 14 de septiembre de 1968, allá en Canoa, en San Miguel Canoa, Puebla, en la línea división territorial con Tlaxcala, se encuentra este poblado que se llama San Miguel Canoa, en el cual se dio una situación que muy pocos conocen. En fin, el punto es que San Miguel Canoa es el paso para que tú puedas ir a acampar a lo que es el volcán apagado de lo que es la Malinche, y tienes que pasar por este poblado. Yo ya fui a acampar hace unos años ahí, pero es una zona muy húmeda, digamos. Cuando a mí me tocó ir estaba lloviendo, pero no es una lluvia que tú digas puedes tolerar, es una lluvia muy intensa, es una lluvia de esas lluvias que te golpea mucho el cuerpo, que es fría, que es muy húmeda. Entonces es de esas lluvias que empieza a caer y ya no para, ¿no? Entonces resulta que estos chicos llegan el 14 de septiembre a querer acampar para subir a lo que es la Malinche. Son estudiantes y trabajadores de la Universidad de Puebla, son jóvenes como de 18 a 20 y tantos años, y resulta que llegando a este poblado pues se encuentran con esta lluvia y ya deciden no subir porque es muy peligroso. Yo subí lloviendo y es muy peligroso, de verdad, aparte de que no se ve nada, te puedes resbalar. Entonces, bueno, total, el punto es que llegan, deciden acampar. Estamos hablando de 1968. San Miguel Canoa es un poblado que hasta la actualidad, es decir, yo estoy hablando que yo fui hace 2-3 años a acampar ahí, y a la actualidad la gente habla náhuatl.
¿no? Habla español algunos, pero sí hay una gran cantidad de población de esa zona que habla náhuatl. Entonces, bueno, imagínense el contexto. Es una zona donde se habla náhuatl y el gobierno o el control social está regido por la iglesia, ¿no? Por el sacerdote del pueblo. Entonces, llegan estos jóvenes, empiezan a buscar alojamiento y pues obviamente no encuentran, ¿no? Les dicen que no, la gente pues obviamente los rechaza, los ve con miedo y les cierran las puertas. Entonces estos jóvenes pues como no tienen a dónde irse, se van a la central camionera y por coincidencias de la vida se encuentran con un chilango, ¿no? Con una persona de la Ciudad de México y este chico les ofrece su casa. Que él viene de la Ciudad de México, viene a pasar unos días aquí con su familia, les ofrece su casa y van a su casa, ¿no? Entonces, el sacerdote de la comunidad se entera de todas estas situaciones, de que han estado pidiendo alojamiento, etcétera, y como son estudiantes, el padre empieza a correr el rumor de que son comunistas. Recuerden esta palabra que les había dicho, el ser comunista es algo peligroso para este momento porque significa muerte, significa guerra, estamos en guerra fría con el mundo, ¿no? Entonces, significa guerra, significa, incluso si tú eres comunista, es traicionar a tu nación y traicionar a América. Recuerden el pacto o la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Entonces, en este sentido, el padre empieza a correr ese rumor de que es son comunistas y pues la gente empieza a asustarse. Y recuerden, no me gusta ser así, pero bueno, un pueblo ligado por el gobierno, que es la iglesia, la idea es linchar, ¿no? A los jóvenes. Entonces, para no hacerles el cuento largo, total que linchan a los jóvenes y aunados por este profesor, por este, perdón, sacerdote, ¿no? Entonces, esta historia fue real, es verdadera, se sabe porque obviamente uno de los jóvenes sobrevivió, los demás murieron, y él es el que cuenta la historia, ¿no? De cómo es que fueron linchados, pero fueron confundidos por ser comunistas, por el simple hecho de ser estudiantes. Que otra clave importante también, el ser estudiantes a partir de 1968 va a ser un peligro para México, porque significa, es el enemigo, ¿no? El joven estudiante, el joven que piensa, el joven que está en contra de la ideología del PRI en este sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustaría que ustedes pusieran en contexto. Por eso es que el 24 de septiembre, obviamente 10 días después de este acontecimiento en San Miguel Canoa, se va a invadir el campo de Santo Tomás, allí en Politécnico, que actualmente es Zacatenco, ¿no? Por eso el ejército invade una universidad. Es lo que quiero que ustedes vislumbren. El ejército está tomando universidades. El 1 de octubre de 1968, el ejército se retira de la UNAM y del Politécnico. Después de casi una semana tomando las instalaciones, el ejército sale un día antes, por lo que los estudiantes deciden marchar de cada una de sus universidades hacia lo que es Tlatelolco, ¿no? La ciudad de las tres culturas. Las tres culturas, ¿por qué? Pues porque hay una ciudad prehispánica, está la cultura, está una iglesia que representa la cultura española y obviamente pues están las construcciones actuales, ¿no? Las tres culturas. En fin, el punto es que se decide hacer una manifestación, una marcha hacia lo que es Tlatelolco, pero es un punto estratégico, es decir, los estudiantes no fueron nada más por ir, ahí se encuentra el edificio de Relaciones Exteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren evidenciar ante el mundo que hay inconformidad en México, ¿no? Esto es un punto estratégico. En fin. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército, miles de personas se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas, como ya les mencionaba, ahí les pongo una imagen. Y bueno, es una manifestación en contra de los Juegos Olímpicos, como ya les había dicho, pero principalmente no de los Juegos Olímpicos, están en contra de los recortes y de las decisiones que se toman a partir del gobierno para poder financiar este acontecimiento. Incluso los jóvenes por ahí abogaban, México no está preparado ni tiene los recursos para poder enfrentar un evento de esta magnitud, porque México tiene otras necesidades, ¿no? En fin, el 3 de octubre el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, da una conferencia de prensa en la que justifica la intervención del ejército. ¿Qué pasó el 2 de octubre, chicos? Ustedes lo saben. Hay muchísimas anécdotas, hay muchísimas narraciones, pero para no hacerles el cuento largo, para no aburrirlos un poco más, ya la mayoría sabe qué pasa el 2 de octubre, los jóvenes son interceptados por militares, son abatidos, son atacados, son pues perseguidos incluso por el ejército mexicano,
y asesinados, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de estar ahí manifestándose. Que también se ha transformado un poco la información, porque no nada más eran estudiantes, chicos, también eran sus papás que los acompañaban, también eran intelectuales que los acompañaban, personas mayores, incluso niños que acompañaban en esta manifestación, ¿no? Se dice por ahí que a eso de las 2 de la tarde empieza la manifestación, perdón, a las 10 de la mañana empiezan a llegar los estudiantes y se congregan ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pero va a ser a las 2, 3 de la tarde cuando estudiantes refieren que ven a personas vestidas de civiles, es decir, personas normales, con guantes blancos, que son los famosos guantes blancos o conocidos como el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia es este famoso grupo de choque. Cuando se les llama grupo de choque son cuando el ejército se visten de civiles para poder atacar, porque recuerden que el ejército, los policías y todos estos uniformados no pueden atacar a la sociedad civil, porque en teoría tienen una capacitación más amplia que cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, si tú golpeas a una persona civil, lleva una cierta desventaja porque tú estás capacitado ya sea en artes marciales, en defensa personal, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, es un delito que un policía te toque, por ejemplo, que te pegue, ¿no? En este sentido, entonces van vestidos de civiles, se pueden meter entre las personas y refiere la gente que se encontraba ahí que llevaban guantes blancos y que empiezan a disparar en contra de la gente que se encontraba ahí con el afán de dispersar, pero también refieren que de los edificios que se encuentran en Tlatelolco, pues empiezan a haber francotiradores, ¿no? Esto ya es algo planeado, ¿no? Bueno, francotiradores, y inmediatamente se empieza a oír pues una masacre, chicos. Hasta la fecha se dice que solo hubo alrededor de 80 y tantos muertos oficialmente para el PRI, ¿no? Pero yo les había comentado a ustedes que pues los padres, la familia, los amigos buscan a más de 2000 cuerpos que jamás se encontraron, ¿no? De hecho, intervienen personas, interviene el ejército y se dice por ahí que en la noche entraban carros de basura, carros del ejército a sacar cuerpos, ¿no? Entonces, es difícil, es una situación de la que todavía no hay información oficial del gobierno, porque el gobierno nunca negó, pero tampoco explicó, ¿no? Más bien justificó la situación. Y esto va a pasar porque obviamente el ejército tiene el derecho de intervenir. Por eso les decía, el 3 de octubre el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de Defensa Nacional, da una conferencia de prensa en la que justifica la intervención del ejército. Dice que es necesario o que fue necesario este asesinato pero no lo dice así, dice, es necesaria la intervención del ejército para dispersar estas manifestaciones porque ponen en riesgo el gobierno, ¿de acuerdo? O la estabilidad del gobierno. Cuando tú justificas de esa manera, pues obviamente la gente que no sabe, que no está aquí, porque recuerden que en ese momento pues no existe el internet, no existe la tecnología y además los medios de comunicación están comprados. En este momento los tres poderes, habíamos dicho que era el gobierno, obviamente el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que es el ejército, el presidente, y pues todo lo que son legisladores, etcétera. Pero va a surgir un cuarto poder que va a gobernar hasta más o menos de 1970, que es el 80, perdón, que es la prensa, ¿no? Digamos, la televisión, los periódicos y todos van a estar a favor del PRI, ¿no? En este sentido, también es importante reconocer que Jacobo Zabludowski, que era el máximo reportero, periodista y comunicador de esa época, al día siguiente, en su noticiero de las 6 de la mañana, no mencionó nada de este acontecimiento. Solo refiere, hoy es 3 de octubre, un día soleado, ¿no? Es todo lo que dice y dispone a hablar de otras cosas, pero jamás se menciona, ¿no? Entonces, es por eso que muchos estados nunca supieron qué pasó, ¿no? Entonces, esto es un conflicto que va a empezar a generar a los estudiantes como el enemigo dentro de su propio país. Los soldados continúan cateando los edificios cercanos a la Plaza de las Tres Culturas en busca de estudiantes. Recuerden, hubo una persecución, no nada más asesinó en ese momento, toda la noche se estuvo buscando dentro de los edificios a los estudiantes. Incluso si había familias que los protegían, también eran torturados y por ahí se dice que asesinados, ¿no? El 25 de octubre, en asambleas efectuadas en la Unidad Profesional de Zacatenco, los estudiantes se pronuncian por no regresar a clases en tanto no se obtenga la libertad de estudiantes presos, porque además también se encarcelaron a muchos líderes, y empieza una huelga de 1968 donde la mayoría de las universidades se van a paro indefinido,
paro indefinido es no hay clases, pero están en manifestaciones, están en pláticas, cierra la escuela y no se sabe cuándo van a regresar, ¿no? Bueno, el 27 de octubre se clausuran los 19 Juegos Olímpicos o no se clausuran, no quiere decir cancelan. Digamos que también por ahí hay una representación donde el inicio de los Juegos Olímpicos los estudiantes se la ingeniaron para poder lanzar una paloma negra en manifestación, ¿no? En contra de Díaz Ordaz. Se clausura los Juegos Olímpicos por todas las represiones que existen y los soldados continúan cateando los edificios cercanos a Plaza de Tres Culturas y el 17 de noviembre se hacen nuevos llamados a los estudiantes para que regresen a clases, es decir, ya el gobierno empieza a presionar para que regresen los chicos y dejen de estar jugando, como ellos los llaman, y advierte de los peligros que corren las instituciones si insisten en sostener la huelga, es decir, es una amenaza, ¿no? Si ustedes siguen en huelga, les vamos a cerrar las instituciones. Y el 12 de diciembre el gobierno del Distrito Federal niega la autorización para la realización de la manifestación estudiantil programada para el 13 de diciembre y la manifestación sale de la ciudad universitaria. En Insurgentes están estacionados tanques militares, patrullas y camiones con granaderos con la orden de impedir el avance. Es decir, desde aquí ya todas las manifestaciones de estudiantes van a ser reprimidas. Lo que les mencionaba, el grupo paramilitar que fueron los responsables de la matanza son conocidos como el Batallón Olimpia y fueron en 1968. Es un grupo paramilitar. Cuando se les llaman paramilitares ya les había dicho porque es cuando van vestidos de civiles, pero son pertenecientes al ejército. Estos fueron designados para proteger los Juegos Olímpicos, sin embargo fueron utilizados para esta situación y su especialización es provocar. Estos batallones son entrenados para provocar y que sean atacados y con ese pretexto puedan atacar ellos, ¿de acuerdo? Y obviamente su especialización fue la desaparición de personas. Constó, o su grupo constaba de 600 personas. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes que son de las pocas conocidas en cuanto a la historia oficial de México sobre cómo eran bajados los estudiantes de los edificios, de los departamentos de Plaza de Tres Culturas. Por ahí vemos cómo eran golpeados, cómo estaban torturados, sin ropa, incluso fueron obligados a estar sin ropa, ¿no? Y bueno, el 8 de noviembre del 2011 el Congreso de la Unión declaró el 2 de octubre Día de Duelo Nacional, es decir, hasta el 2011, chicos, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que fuera reconocido el 2 de octubre como una situación triste y muy, muy dolorosa dentro del pasado de la historia de México? La siguiente clase vamos a ver el discurso de Díaz Ordaz, que hasta la fecha me sorprende porque él no se arrepiente de nada, incluso por ahí dice en una entrevista en España que él lo volvería a hacer y que México lo necesitaba, ¿no? Entonces lo vamos a ver la siguiente clase, pero es importante que ustedes conozcan lo que yo les había dicho alguna vez en una de mis clases. No hay buenos ni malos dentro de la historia, aunque la historia de México siempre te ha querido vender buenos y malos. Dentro de la historia no existen buenos y malos, son personas actuando dependiendo del contexto, ¿no? Y vamos a ver los dos, lo pro y lo contra, lo bueno y lo malo de Díaz Ordaz, y vamos a ver si actuó, cómo actuó o por qué actuó así, ¿de acuerdo? Entonces sería bueno que reflexionaran. Los libros importantes que ustedes pueden ver y películas, obviamente Rojo Amanecer, otra película clásica de México, donde representa esta situación, el libro La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y el libro del Rojo del 68, ¿no? Son de estas cosas que ustedes pueden consultar. Incluso por ahí hace como 2-3 años salió una nueva serie por ahí, o una película nueva con Kuno Becker sobre justamente el 68, pueden verlo por ahí. Hay un documental muy bueno de Nat Geo o de History Channel, no recuerdo muy bien, donde entrevistan a jóvenes, bueno, ya no son jóvenes, en ese momento ya son adultos como de 50-60 años, y les están entrevistando y les preguntan cómo vivieron ellos ese momento, ¿no? Entonces llega un momento donde entrevistan a uno de los líderes estudiantiles y se parte, o sea, llora mucho porque dice, yo recuerdo cuando empezamos a correr y yo iba corriendo con mi amigo, pero en ese momento se desplomó
Y cuando se desplomó, yo veo en su corazón cómo le dieron un balazo, pero al momento que le dieron esta bala con una escopeta, se le floreó, se le hizo como una flor, ¿no? Entonces él habla sobre esa situación y empieza a llorar. Y justamente por ahí Oscar Chávez hizo una canción que se llama Flor de Sangre, algo así. Entonces hay muchas fuentes que pueden consultar para ver qué está pasando en este momento, ¿no? Conclusión, pues obviamente la frase clásica del 68 es 2 de octubre no se olvida, y es importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta este movimiento o esta situación que pasó en esta historia de México, ¿no? Pues por mi parte sería todo, chicos. Espero que les haya quedado claro cuáles son los movimientos políticos, sociales y gremiales que se dieron a lo largo de los 50s y 60s en todo México, ¿no? Y por qué es que estaban sucediendo. Entonces, pues de esto les voy a dejar que vean una de las películas que les mencioné. Les voy a poner los links por ahí en el cuadro de tareas para que los busquen y me hagan una reflexión de una cuartilla. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo eso y les recuerdo también que la siguiente semana nos vemos el martes a la 1. Por ahí les recuerdo que no porque hayamos tenido clase la semana pasada, este martes, significa que no debían haber visto el video del desarrollo estabilizador. También tienen que verlo, chicos, si no, no van a poder comprender este video, ¿de acuerdo? Y también se dejó una tarea por ahí. Entonces, ahora vamos a trabajar cada semana con el video que les voy a grabar, la actividad y aparte la clase. Y esto es por petición de sus papás. Entonces, por favor, les pido que se pongan al corriente los que me deben tareas, y los que no, pues vamos a seguir trabajando de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces les mando un abrazo, cuídense mucho y espero sus tareas. Bye.